Muy buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, agradecer la presencia de la profesora Jimena Goché Marchetti, que es vicerrectora de Asuntos Institucionales y de Vinculación con el Medio de nuestra universidad, y quien, repartición que en parte ha sido responsable de que esto sea una realidad en muy buenas condiciones. Así que muchas gracias, Jimena, por acompañarnos y por apoyarnos siempre en nuestras actividades. A nombre de la comisión organizadora, yo seré muy breve. Tenemos esta sesión especial para ver con este espléndido panel la influencia de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en el desarrollo del derecho civil chileno. Era momento de hacer una pequeña pausa en nuestros trabajos habituales, ya que esta es la 20ª edición de las jornadas. Comenzaron en 1989 en Jahuel, luego en Valparaíso en 1997 se efectuó la segunda, y de ahí ya la historia es conocida y continua. Se recomenzaron, y todos recordarán ahí cada uno los respectivos momentos, el año 2005 en Valdivia. Dos prevenciones: aquí no están todos, ni está todo lo que ha hecho posible esta jornada. Me había pedido específicamente la comisión que lo diga. De partida hay personas que ya no están, muy queridos, que no están en este mundo y están en nuestros bellos recuerdos, otros no estarán presentes, pero esto se debido al esfuerzo de académicos, de asistentes, de estudiantes, de personal de apoyo en todas sus ediciones. Y lo segundo es que aquí estamos mostrando la punta de un iceberg, que aquí están los volúmenes de todas las actas, de todas las jornadas que se han efectuado hasta el momento, pero eso es la punta de un iceberg muy pequeña, porque en verdad, y lo único que voy a referirme, las jornadas han representado también la posibilidad de generar relaciones personales, de vivencias, de orden académico, de orden no académico, de todo tipo, y un antes y un después en la civilística nacional. Para ello, entonces, vamos a partir pidiéndole a don Juan Andrés Varas, quien en la Universidad Austral fue el año 2005 responsable de que esto eh, se retomara con una particular fuerza que llega hasta el día de hoy. No fueron las primeras, fueron las terceras, pero donde parte la historia ininterrumpida. Muchísimas gracias, José Luis. Junto con saludar a cada uno de ustedes, yo quisiera agradecer la iniciativa que ha tenido la Universidad de Concepción y el comité organizador de hacer en este espacio de reflexión sobre el derecho un ejercicio de meta-reflexión, una reflexión sobre la reflexión, que me parece a mí muy interesante, por razones, en primer lugar, de constancia histórica y por razones también de convivencia disciplinar. Quiero decir que el presentador, el decano y amigo Díez, ha cometido una imprecisión al presentarme como el gestor, ¿no?, de esta continuidad de las jornadas, porque si hay alguna vez un esfuerzo colectivo, o al menos dual, ese ha sido el de esta continuidad, en la persona de la Susan Turner, profesora también de Derecho de Familia y de Derecho Civil, y mía, así que yo no reclamo ninguna exclusividad en esta materia, más allá que la circunstancia puramente afortunada o desafortunada de haber estado ocupando el cargo de decano en el momento en que esto cristalizó. Así que me alegro mucho también de que la profesora Turner tenga un espacio para contarnos su mirada sobre esta meta-reflexión a la que nos convida la Universidad de Concepción. Yo recibí la invitación de Manuel Barría en el sentido de hacer una reflexión sobre la influencia de las jornadas en la civilística nacional, pero tengo la mala costumbre de no obedecer mucho las instrucciones y lo que quiero más bien es hacer, con el pretexto de reconstruir un poco el origen de esta continuidad de ejercicio intelectual,
hacer un homenaje a personas que a mí me parece que fueron claves en el hecho que estemos nosotros todos hoy día aquí juntos en torno al derecho civil, algunas de las cuales, como ha dicho José Luis, ya no están, otras que están pero que no están en esta mesa, y algunas que están efectivamente en esta mesa. Quiero contarles que desde el año 2003 aproximadamente, en el pequeñísimo grupo que conformábamos los profesores de Derecho Civil de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, en ese entonces la universidad solo tenía sede en Valdivia y no en Puerto Montt como es hoy día, se comenzó a acariciar el sueño de resucitar el ejercicio que acaba de recordar José Luis también, de Jahuel y de Valparaíso, en el sentido de volver a juntar a los profesores que nos dedicamos al cultivo del derecho civil en un ejercicio de diálogo, de encuentro y de profundización disciplinar que son estas jornadas. Pero desde el comienzo pensamos que había que generar un punto de inflexión distinto que garantizara que no se produjera lo que se había producido, que es que entre las primeras jornadas de Jahuel y las segundas de Valparaíso pasaron 8 años, y desde las de Valparaíso a las de Valdivia, más de una década. La forma en que se nos ocurrió que podía ser razonable hacer este intento era diseñar un esquema en que las jornadas estuvieran abiertas a todos los profesores del país que practicaran el derecho civil, pero que al mismo tiempo tuviera una particularidad que creo que es la que ha sido al final consustancial en su éxito, que es que la responsabilidad estratégica de dirección de las jornadas es colectiva en un grupo de universidades cuya tarea académica se reputa como solvente, suficiente, en calidad y en cantidad. Pero luego, el ejercicio que es complejísimo y que siempre uno agradece mucho, de organizar particularmente cada una de las jornadas, y luego de publicar el resultado de esas jornadas, recae siempre en una sola institución universitaria. Creo que la combinación de este consorcio en la responsabilidad estratégica y la unidad en la responsabilidad ejecutiva y logística de la jornada es la que explica en muy buena medida el éxito que creo, podemos decir con orgullo, que hemos tenido en este ejercicio de encuentro y de diálogo. Quiero contarles que el proyecto original de universidades que podíamos ser parte de este consorcio, al menos inicial, contemplaba a 4 universidades, 2 de regiones, 2 de Santiago, y una mezcla también de universidades tradicionales con universidades nuevas y universidades públicas con universidades privadas. La idea original de la profesora Tander y mía era, nosotros dos venimos de la Universidad de Chile, Universidad de Chile, en primer lugar, desde luego la Austral, que éramos los que estábamos gestando esta idea, y nuestra pretensión era contar además con la Universidad Diego Portales y con la Universidad de Concepción como pilar fundamental del conocimiento en regiones en este país. Y el problema era, quiero confesarles a ustedes, que nosotros teníamos bastante poca vinculación en general entre los profesores de Derecho Civil, y uno cuando está en Valdivia, 840 kilómetros de Santiago, tiene menos vinculación todavía con muchísima gente. Entonces, aprovechamos algunas circunstancias. Primero, convidamos al profesor Ramón Domínguez a hacer clase en un magíster que en ese momento teníamos. Y al calor de unos vinos y de un, creo, gambo de camarones en el restaurante New Orleans en Valdivia, le planteamos esta idea. Y yo quiero destacar, porque fue la primera persona a la que se la planteamos esta idea, y quiero destacar la siguiente circunstancia. Hoy día nadie que le plantee una cosa de esta naturaleza dice sí o no de inmediato. Dice, mira, tengo que consultarlo con el consejo, con el fulano, con el mengano. Ramón Domínguez dijo sí sin ni un titubeo, sin ni una dilación,
yo formo parte de esto, yo convenzo a quien haya que convencer a la Universidad de Concepción, me parece extraordinariamente interesante la idea, súbanme al barco. El segundo ejercicio a mí me resultó un poco más sencillo, a pesar de que fue más remoto, porque yo había hecho mi tesis de grado con un profesor joven en aquel entonces, que estaba de decano de la Universidad Diego Portales, que era Carlos Peña González. Entonces me contacté con Carlos, con quien sigo manteniendo una muy buena relación, le planteé la idea, ya con el aval de Ramón Domínguez, ¿eh? Entonces se la planteé como una idea colectiva de la Universidad de Concepción y de la Universidad Austral, y también desde su cargo de decano no tuvo ningún problema en sumar a esa institución que ya tenía un desarrollo que prometía futuros esplendores en materia de la dogmática civil a este proyecto. A la Universidad de Chile le mandamos una carta conceptuosísima, ¿no? Pero súper conceptuosa, invitándola a sumarse a este proyecto. Y la respuesta, como dirían hoy día la gente más joven que nosotros, fue cri, 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 cri. No hubo respuesta alguna. Y frente a esa ausencia completa de respuesta, nosotros dijimos en consulta también con Carlos Peña, a quien convidamos, porque 3 es un poco para organizar este monstruo que queremos armar. Y Carlos nos recomendó la Universidad de los Andes. Y yo no conocía a Hernán en ese momento, que era el decano y además profesor de Derecho Civil, pero con la patudez que da la poca edad y la falta de vergüenza también, que en ese momento tenía, ahora estoy un poco más vergonzoso y un poco más tímido, aproveché una invitación que había a un seminario X, no me acuerdo de qué, probablemente era una cosa que no me interesaba en lo más mínimo, y me fui a Santiago, a la sede de la Universidad de los Andes. Esperé que terminara el seminario con santa paciencia y después de que terminó el seminario me acerqué a Hernán, me presenté y le planteé el tema y le dije si tenía 10 minutos para comer. Y de nuevo quiero destacar esto, y por eso me alegra que haya estado hoy día en la mañana Hernán. Me emocionó saber que estuvo, porque también entendió con una presteza, con una intuición notable lo importante que esto podía llegar a ser. Y dijo sí de inmediato, cuenten conmigo y además yo quiero organizar la siguiente. Quiero confesarles también que eso, que efectivamente ocurrió así, que organizó la Universidad de los Andes lo siguiente, en verdad no dependió de esa expresión de voluntad de Hernán, sino que de la suerte de una moneda de 500 pesos con la efigie del cardenal Silva Enrique, que se lanzó al aire en la sala de consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que fue el primer lugar donde sesionó el consorcio de las universidades que organizan la jornada. Teníamos entonces 4 organizadores. Si ustedes ven, creo que Manuel Barría recolectó los afiches de las jornadas, de cada una de ellas. Si ustedes ven el afiche de esa jornada, esos son los 4 organizadores originales. Pero nosotros seguíamos teniendo con la Susan el dolor de no contar con la Universidad de Chile. Y entonces se produjo una de las cosas más freak que me ha ocurrido a mí en materia de invitaciones académicas. Dijimos, bueno, ¿por qué no invitamos a hacer la conferencia inaugural a Enrique Barro? Les voy a abreviar el cuento porque ya está saliendo un poco largo, pero telefonazo con el profesor Barro, que no había sido profesor mío en la Chile, pero tenía muy buenas relaciones institucionales con la Universidad Austral a partir de la presencia allí de la actual decana, Daniela Catino, en fin, y otra gente. Tuvimos una conversación que yo me atrevería a calificar suavemente de áspera. Porque básicamente yo le planteé que sería realmente lindo para establecer esta continuidad con las jornadas de Jawel, que a él le había tocado organizar junto con la Universidad de Chile, que él hiciera la ponencia inaugural y todo. Y el profesor Barro, ¿cómo decirlo elegantemente? No hay una forma muy elegante de decirlo. Digamos que me mandó a buena parte, ¿no? Que él jamás
iba a participar, ¿no?, en una cosa en la cual la Universidad de Chile había sido excluida. Me retó, creo que por haber sido yo alumno de la Universidad de Chile y no haberla considerado aquí. Yo le dije, mira, Enrique, nosotros mandamos una carta, nadie me contestó. No, que no. Terminamos colgando de manera violenta los teléfonos. En ese momento no había teléfono, yo no usaba teléfono celular por lo menos, y se colgó violentamente esa llamada. Y quiero destacar este punto porque esto habla de la nobleza de ciertos caracteres, no de la mía, desde luego que no, pero sí de la de Enrique, porque a la semana siguiente se topó precisamente con la profesora Daniela Catino en un seminario en Santiago. Y Enrique había tenido la precaución de averiguar si era cierto o no que nosotros habíamos mandado la carta de invitación al decanato y al departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile. Y descubrió que efectivamente sí se había hecho la invitación y que en la Chile, como ocurre por otra parte, con regularidad y normalidad, nadie había contestado nada. Y Enrique tuvo el gesto que a mí me parece verdaderamente notable, y me alegra que esté aquí al lado mío sentado escuchando esto, de pedirle a la Daniela Catino si no era posible que ella hablara conmigo, que estaba yo ocupando el cargo de decano, ¿no?, para permitirle hacer esa conferencia inaugural en 2005 en Valdivia. Y a partir de eso, obviamente nosotros no solamente dijimos, por cierto que sí, sino que además incorporamos a la Universidad de Chile al comité organizador, aunque no quedó en el cartel. Y el propio Enrique fue el autor de la idea de que ya que está entrando la Universidad de Chile, ¿por qué no entra también la Católica de Valparaíso y la Católica de Santiago, que tiene gente tan destacada como Alejandro Guzmán Brito, a quien le envío un cariñoso recuerdo donde quiera que esté, y a la Católica de Santiago, en donde desde el primer momento se hizo cargo nuestra amiga Carmen Domínguez. Después de eso se sumaron algunas universidades, de lo cual probablemente nos va a hablar Fabián, pero yo lo que quería era contarles esta experiencia que a mí me emociona profundamente, contarles también que a mí me enorgullece mucho que sea un ejercicio de descentralización del conocimiento muy potente. Una de las reglas, no sé cuánto va a durar, pero una de las reglas del consorcio es que las jornadas se organizan siempre fuera de Santiago. Y esto de mirar esta cantidad de gente que se mueve, ¿no?, hacia provincias, que piensa en provincias, que come y toma en provincias, no sé si será algo más tampoco. A mí me produce una emoción muy fuerte. Yo tengo un compromiso existencial con el desarrollo de las regiones en este país y me parece que las jornadas de derecho civil, junto con contribuir a la creación de conocimiento y a la agregación de valor al conocimiento acumulado en el derecho civil, produce un fuerte impulso a la descentralización universitaria. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, com- como decía Juan Andrés, Susan Turner Seltzer, cuesta encontrar ejemplos de solidaridad activa. Pero yo creo que ella es coacreedora de los mismos elogios que Juan Andrés y por eso los presentaba uno tras otro. Y ahora dejo entonces con usted a Susan, que estuvo desde la primera eh, jornada y imprimió un sello de disciplina, pero también de mucho cariño, afecto, eh, que han sido traspasados generación y generación y que marcaron una presencia femenina muy importante, que hoy día cada vez es más notoria. Es cosa de ver el programa. Susan, adelante. Sí, muchas gracias, José Luis, y gracias, Manuel, por la invitación a esta mesa. Desde que me cursaron la invitación a integrarla, estoy dándole muchas vueltas a imágenes del pasado, imágenes de personas, de situaciones, de ambientes, que están atesoradas en mi carpeta mental jornadas.
Pero como pretendo ajustarme al tiempo y no quiero caer en sentimentalismos que sin una copa de vino suelen caer mal, elegí un solo aspecto en el que quisiera ahondar. Ante la pregunta de la convocatoria relativa al aporte de las jornadas de derecho civil, quiero referirme a uno de ellos, que consiste en la profesionalización de nuestra academia. Desde luego que esta elección de este punto supone dejar de lado otras influencias positivas de la jornada, otras, hoy día se diría, aristas del fenómeno, como el hecho de haber propiciado la amistad y la colaboración entre todas las personas que han querido formar parte de nuestra comunidad, o el efecto multiplicador de encuentros especializados en otras ramas del derecho y que actualmente se traduce en la existencia de cerca de una docena de congresos nacionales. Hace 30 años atrás, la Academia Nacional en general, incluida la reunida en torno al derecho civil, se caracterizaba por su falta de profesionalización, en el sentido de que la universidad no era la actividad principal de las personas que la componían. Desde luego que este rasgo nada tenía que ver con la calidad de ese grupo de profesores, que siempre fue sobresaliente. Hoy en día, en cambio, vemos cómo se ha formado una verdadera clase de profesores que han hecho de la universidad su profesión. Profesionales jóvenes que deciden que su giro principal será la enseñanza y la investigación del derecho civil y que estudian para ello obteniendo posgrados en Chile y en el extranjero. Personas cuya trayectoria vital está indisolublemente unida a la universidad. Entonces, la pregunta que corresponde formular es si las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, iniciadas con aquellas celebradas en Valdivia en el 2005 bajo el formato que perdura hasta hoy, han tenido influencia en la consolidación de esta academia profesional del derecho civil. Y a mí me parece que la respuesta es afirmativa. Las jornadas han influido sustancialmente en lo que somos actualmente como comunidad de profesores. ¿Podemos pensar en las jornadas como causa o motor de la transformación de nuestra academia? Probablemente no como fuerza impulsora única, porque eso sería desconocer las transformaciones sociales asociadas al fenómeno, pero sí como una fuerza coadyuvante que en este aspecto tiene una virtud que ha permitido su consolidación y permite su proyección en el tiempo. Me refiero a la virtud de haberse anticipado a la necesidad que tiene una clase académica profesional de contar con instancias formales de discusión y reflexión, de proveerse de una verdadera institucionalidad que promueva el debate intelectual y fomente la circulación de las ideas en un ambiente plural y abierto como este. En ese sentido, el valor de haberse anticipado a esta necesidad que venía, pero que no era posible asegurar que llegaría y cómo llegaría, constituye un aporte enorme a la profesionalización de nuestra academia en su lado más positivo, porque desde luego no podemos negar que también tiene lados oscuros, ¿no? Y quiero graficar la evolución académica descrita con algunos datos objetivos. Para ello recurrí a la carpeta Jornadas, pero ahora digital. En el año 2005 recibimos 30 ponencias y en el primer número de estudios de Derecho Civil publicamos 29, distribuidas en 3 mesas temáticas, más la conferencia inaugural del profesor Barros. Hoy Concepción recibió 125 ponencias, seleccionando 81. Se trata entonces de un cambio radical, reflejado en el número de personas que componemos esta comunidad de profesores y profesoras dedicadas al derecho civil. Por otra parte, y como la otra cara de la moneda, la publicación de los trabajos bajo altos estándares editoriales y con una periodicidad ejemplar también fue un apronte de las exigencias que vendrían.
Durante los 10 primeros años de las jornadas, el hecho de contar con un capítulo publicado en Estudios de Derecho Civil era bien valorado, sin limitaciones, en la medición de la productividad de todos los académicos. En definitiva, el surgimiento y la consolidación de una clase académica profesional altamente especializado fueron fenómenos promovidos y acompañados por las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Ellas fueron soporte y encauzamiento de algo que quizás venía de todas maneras, pero que podría haber sido llevado por otros caminos menos agradables que el que nos hace estar hoy día reunidos. Este rol trascendente de la jornada nos impone una responsabilidad enorme hacia el futuro. Así como las jornadas de 2005 en Valdivia aglutinaron a una comunidad académica muy distinta a la que ha convocado Concepción 2024, así también las jornadas deben repensar sus formas para ponerse a tono con los tiempos. Solo de esa manera podremos seguir influyendo positivamente en la evolución de nuestra academia. La virtud entonces de haber leído correctamente una tendencia en sus inicios debe ser complementada ahora con la de realizar los ajustes necesarios para ello. No necesito decir que para mí, en un sentido muy personal y emotivo, las jornadas son una cuestión trascendental de mi vida académica y como tal, dignas del mayor grado de cuidado posible. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Susan. A continuación, dejo la palabra a don Ramón Domínguez Águila. Solo decir, recuerdo perfectamente cuando don Ramón nos llegó con esta noticia, hay que ir a Valdivia y fuimos a Valdivia. Sabíamos que tenía la razón, don Ramón. Cuando uno ya alcanza la edad que yo tengo, está la cantidad de recuerdos que uno tiene que no se alcanza a acordar de todo. Sí me acuerdo perfectamente de que yo había tenido durante bastante tiempo esta idea de organizar algunas jornadas de derecho civil en Chile, porque me había tocado la oportunidad de asistir y de verificar el trabajo que se hacía en Argentina, donde hay jornadas nacionales de derecho civil permanentemente. Y tenía ese ejemplo. Y resulta que en Argentina yo había constatado que numerosas reformas al antiguo Código Civil argentino habían resultado de los trabajos de las jornadas de derecho civil que allí se habían realizado. Hablé de esto varias veces, me acuerdo, con mi gran amigo y que fue tan querido, con Gonzalo Figueroa, sobre esto de que hubieran jornadas de derecho civil. Así que cuando, yendo a Valdivia, me proponen esto, evidentemente que acepté, porque era idea que había tenido desde bastante tiempo. De esas conversaciones que señala el profesor Vara sobre la jornada, me acuerdo especialmente el restaurante al que nos invitó a comer. De eso lo tengo aquí. Bueno, sin embargo, hubo una diferencia entre lo que yo pensaba que debían ser las jornadas y lo que se hizo en definitiva. Yo pensaba que esto debía hacerse organizándolo en torno a un tema central sobre el cual se trabajara en la jornada con aportes de los que iban a concurrir. Afortunadamente no se aceptó mi proposición. Yo estaba copiando lo que se hacía en Argentina. Y se optó por otro sistema que es el que ustedes conocen ahora, en que es abierto y hay temas que van proponiendo los profesores, que me ha parecido que ha sido una excelente idea por sobre la que yo tenía. Esto ha permitido que, no lo sé con el número exacto, pero estoy sacando la cuenta aproximada, que se hayan enriquecido en estos 20 años con más de 1.800 artículos publicados en los trabajos esos que hay ahí encima. Y esto determina evidentemente el enorme enriquecimiento que esto ha significado para el derecho civil chileno. Sería injusto que yo
nombrara algunos de los trabajos que me han producido personalmente mayor impresión. Sería muy injusto hacerlo porque todos son muy interesantes. Pero indudablemente que eso ha permitido que una gran cantidad de jóvenes profesores de derecho civil chileno hagan su aporte a la doctrina nacional. De manera que preguntarse cuál es la influencia de la jornada en el derecho civil chileno es hacerse una pregunta un poco absurda, porque sin la jornada no habría habido ese enorme aporte a la doctrina del derecho civil chileno. Eso es lo que yo puedo decir sobre esta materia. Iba a recordar algunos, pero no voy a mencionar a nadie en especial. Sí debo hacer dos menciones. Esta jornada, por ejemplo, permitieron que el que fuera gran amigo, el profesor Guzmán de Valparaíso, que no era profesor de Derecho Civil, hiciera, sin embargo, en cada una de las jornadas que se desarrollaron hasta el tiempo en que él falleció, un aporte a la doctrina civil. Yo creo que Alejandro no habría escrito tal cantidad de artículos profundos de derecho civil como los que aportó Ney. Además, un grupo de profesores que han asistido a todas las jornadas con el aporte de un artículo. Yo personalmente he ido a todas las jornadas, pero no en todas he colaborado con artículos. Pero hay un grupo de profesores, entre los cuales está mi hija, que además de venir siempre, han aportado un artículo a esta jornada. Eso es lo que yo puedo decir. El aporte, entonces, doctrinario ha sido extraordinario. La prueba está que hoy en día en cualquier obra de derecho civil que uno abra, de las que se publican, permanentemente hay citas de artículos publicados en los estudios de derecho civil. Estudio de derecho civil 1, estudio de derecho civil 5, y ya se ha hecho como una fuente de doctrina civil permanente esta jornada. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Me parece muy oportuno el recuerdo a don Alejandro Guzmán Brito. He visto que ha llegado la decana María Graciela Brandt, que es civilista. Por favor, María Graciela, transmita a su institución el recuerdo que le hemos hecho en esta mesa a ese gran profesor. A continuación, dejo con ustedes a don Enrique Barros Burí, profesor de la Universidad de Chile. Recién le preguntaba a Susan cómo se llamaba el lugar donde se hizo esa primera charla inaugural. Yo estuve presente ahí hace mucho tiempo, del 2005, y me dice que el Cine Club de la Universidad Austral. Y eso me llevó a una imagen que fue lo que probablemente a muchos les produjo en la jornada y le está produciendo, especialmente a los jóvenes estudiantes, que es transformar en una persona física un libro, un escrito. Y eso fue lo que me ocurrió a mí cuando vi a don Enrique ese día en el Cine Club de la Universidad Austral. Adelante, don Enrique. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, en el año, no sé, en los años 80, yo, después de periodos muy oscuros en la Facultad de Derecho, que fueron compartidos por ustedes, bueno, acepté ser director del Departamento de Derecho Privado y venía llegando ya de algún tiempo de mi doctorado en Alemania. Antes de venir, mi profesor me invitaba al Deutsche Juristentag, que es una reunión que se hace de juristas por especialidades todos los años. El modelo es más cercano a lo que había pensado Ramón Domínguez. Se eligen temas, hay un expositorio y después viene una gran discusión. Ese es el modelo. Tal vez podríamos pensar en el futuro en hacer algo modular y que pudiera tener esa estructura. No, diría que
es muy provechosa, entre otras cosas porque se toman temas de actualidad, temas más inquietantes, se encarga un buen profesor y resulta que después viene la gran discusión y todo queda con registros escritos. Y bueno, estaba yo de director y dije, bueno, ¿por qué no nos juntamos los profesores de Derecho Civil, los que estaban a la mano? Y organicé las jornadas de Howell. En verdad, si uno mira lo que fueron las jornadas de Howell y lo que son nuestras jornadas actuales, muestra un cambio dramático en la sociedad chilena. En todo sentido, digamos, el sistema universitario, en la ciencia jurídica. Las jornadas de Howell, en verdad, los mejores trabajos fueron de unos ayudantes. Yo mismo estaba encargado, salió el libro de obligaciones, bastante decente, el de familia, que algo aportó también. Yo estaba a cargo del de contrato. Y en verdad, les debo confesar que no cumplí el acuerdo que tenía con la editorial jurídica porque no era publicable. Esa es la verdad. El estado de la ciencia jurídica chilena era verdaderamente muy lamentable. Escuchamos muchos discursos como si fueran alegatos en la corte, pero en verdad sin ninguna base comparada, sin ninguna base dogmática propiamente tal. Yo poco tiempo después me fui ya hacía algún tiempo que estaba trabajando en contratos y en responsabilidad y me hice un sabático de poco más de un año en Boston, en el año 2003-2004. Y bueno, estaba trabajando en el libro de responsabilidad extracontractual que algunos de ustedes conocerán. Y bueno, claro, el propósito, les voy a confesar que mi propósito tácito era no solo hacer un aporte a la judicatura, a los abogados, sino que les quiero decir que mi propósito íntimo era hacer un libro que fuera un libro dogmáticamente valioso para cualquiera, en cualquier parte del mundo. Para lo cual había que tomar estándares. Y los estándares que yo tenía eran los estándares ingleses, alemanes, los franceses menos porque se anduvieron quedando atrás en esa época, los americanos. Y en definitiva, digamos, el propósito de ese libro fue poner un nuevo peldaño en la ciencia jurídica, particularmente en el derecho civil. No era lo que yo me había dedicado, yo nunca me había dedicado a extracontractual, me había dedicado a libre competencia y a contratos, profesionalmente. Bueno, salió ese libro, y entonces en esa época me pilló justo cuando ya estaba a punto de salir esto fue en 2005, por ahí, y el libro salió en el 2006. Bueno, y de ese libro, entre otras cosas, tenemos aquí un fruto maravilloso de Derecho, que fue el editor del libro, el colaborador en jurisprudencia. Bueno, el cuento es que lo que pasó en la Universidad de Chile fue bien gracioso, lo voy a contar como anécdota. Claro, si me invita Juan Andrés y me dice que se van a hacer que se ha formado un consorcio de universidades, naturalmente que mi actitud fue más bien escéptica. Porque dije, bueno, ¿cómo no está la Chile? Pero ¿cómo iba a estar la Chile si la Chile no sentía que era la prima dona del sistema universitario y sin embargo no tenía mucha ropa en ese instante? Entonces actué por hechos consumados. Y esa es la verdad. Y se incorporó a la Universidad de Chile. Creo que ha hecho una gran contribución. Las jornadas yo creo que en el fondo se demuestran en algo que a mí el recuerdo que yo tengo de las primeras jornadas de Valdivia, es que yo venía en verdad muy acelerado. Imagínense ustedes, 2 años dedicados, pero a full, a derecho civil comparado y a filosofía del derecho. Y las encontré bastante paupérrimas. Fui muy pesado, me acuerdo. Es verdad. ¿Ah? Sí. Fui muy pesado, pero injustamente pesado. Pero eso yo lo digo, no lo digo como naturalmente como farsanteo, ni mucho menos, sino que al revés. Que el estándar ha cambiado hoy día. Hoy día tenemos otro estándar para medir la calidad de los trabajos académicos. Otro estándar.
Y yo creo que ese es un gran resultado de las jornadas y de la cultura jurídica que se ha ido desarrollando. Ahora, me gustaría hacer un par de comentarios críticos. Creo que la ciencia jurídica chilena tiene un problema hoy día, que es la profesionalización que hablaba Susan, que bueno, que existe en todos los grandes países, ¿no es cierto? Está ligada a incentivos que no siempre son correctos. En otras palabras, es imposible, no voy a decir el tema, naturalmente, ahora yo estoy trabajando en contrato, pero que una misma persona escriba sobre un mismo tema 10 artículos. No, eso no es aceptable. Que los artículos, en definitiva, uno tiene la sensación a veces de que podría ser un poco más, podría ser un poco más allá. ¿Por qué no llegó más allá? ¿Por qué llegó hasta aquí? Porque tiene que sacar 4 o 5 artículos al año. Entonces yo creo que ahí hay un problema del sistema universitario que no está dando los incentivos correctos. ¿No es cierto? No está dando los incentivos correctos y yo creo que eso es muy importante. A mí me encantaría que las cabezas lúcidas que uno ve en esta jornada pudieran 2 o 3 años dedicarse a un tema. Yo en este instante me lo puedo dar porque estoy viejo, he ejercido la profesión toda mi vida, he enseñado, que ha sido la pasión más grande que he tenido. Me puedo dar el lujo de trabajar con gente muy buena y fondearme fuera de Santiago a estudiar Derecho y a escribir. Bueno, es una cosa muy particular, pero lo que sí les digo es que alguien que se dedica profesionalmente a la universidad bien podría concentrarse más en temas, en un tema y que sea comparable con cualquier obra, digamos, de derecho extranjero y comparable. Lo otro que yo creo que también tiene la jornada, y con esto termino, yo creo que las jornadas son verdaderamente un lugar de amistad. Han pasado a serlo. Es un lugar en que nos encontramos, nos vemos las caras, descubrimos caras nuevas, todos los años se descubren caras nuevas, se descubren talentos, se ensayan. Creo que hoy día no me atrevería a ser lo pesado que fui en las primeras jornadas, en los comentarios. ¿Por qué? Porque hay otro ambiente. Yo creo que ese ambiente que se crea en la jornada, un ambiente de camaradería, de estar en lo mismo, ¿no es cierto? De estar en lo mismo y de tener un fin común. Yo creo que lo que debiera conducir es que la ciencia jurídica chilena sea una ciencia jurídica sólida. Y una sola referencia. Una ciencia jurídica sólida, a diferencia de nuestros vecinos, no significa andar recogiendo todos los pájaros que andan dando vuelta por el cielo, sino darles forma. El derecho es forma. Cuando se habla de buena fe, hay que darle forma. El derecho es traducir, la ciencia del derecho es traducir en conceptos reglas que tienen una finalidad práctica. Y yo creo que en eso, digamos, se ha ido avanzando, pero yo creo que todavía nos falta muchísimo por recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique, por esa magnífica intervención donde también a todos ha trazado varias tareas a futuro muy necesarias. A continuación, dejo con ustedes a la profesora Carmen Domínguez Hidalgo, que como se decía, creo que tiene desde Valdivia presencia en en todos las actas ahí publicadas. Creo que son muy pocos, creo que Hernán también Corrales el otro, pero también ella tiene más, por lo menos, al menos en más de una ocasión le ha tocado ser organizadora de jornada, que también eso en 2 veces. Eso es ya eh, otro hecho muy excepcional y muy valorable. Profesora Carmen Domínguez, adelante. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a Manuel y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción por la organización de estas jornadas y por generar este espacio. Desde luego también tengo siempre una emoción de hablar desde este pupitre y hablar en esta sala.
donde, para que sepan todos los que no estudiaron aquí, se da el examen de grado, así que es algo que queda grabado a fuego para la vida. Y la emoción de intervenir es el que nos hace tomar conciencia de que han pasado 20 años, ¿no? Cuando Manuel me invitó, lo que primero pensé, yo vine en esas jornadas de Valdivia, me acuerdo incluso la ropa que tenía, cosa que, para que ustedes sepan, para las profesoras, antes de pensar la ponencia, hasta la ropa que nos vamos a poner, ¿no? Tenía a mis hijos con 6, 4 y 2 años. Y hoy tengo uno ejerciendo como abogado, otra en 4º año de Derecho, uno que se acaba de recibir de ingeniero, se acaba de licenciar. Así que, wow, que ha pasado tiempo, ¿no? Ya me había tocado también participar antes en las jornadas que había organizado don Alejandro Guzmán en la Católica Valparaíso. Yo venía llegando de mi doctorado, creo que fue el mismo año que volví, y me recuerdo, porque fue llegar a estas salas llenas de prácticamente el 98% eran profesores, habían 2 profesoras cuando me tocó exponer, y uno como pollito, primera vez exponiendo, y me acuerdo perfectamente además lo que generó mi ponencia, el revuelo y de cosas que obviamente les parecieron que eran demasiado revolucionarias en la responsabilidad civil. Y recuerdo la gestación de esta jornada y todo lo que fue Valdivia como si fuera hoy, ¿no? Así que muy emocionante cuando uno mira hacia atrás y mira 20 años, no puede sino dar gracias, ¿no? De que una iniciativa como esta se haya consolidado, se haya constituido en este espacio, ¿no?, privilegiado que tenemos una vez al año de reencontrarnos, ¿no? Y por eso que creo que los aportes que estas jornadas han hecho al derecho civil chileno van en muchos planos, ¿no? Uno, primero, es un espacio único de intercambio generacional donde todos los años llegan nuevos profesores, profesoras que conocen a esos nombres, ¿no? Que hasta ahí no los conocían sino por sus libros, por sus artículos, y tienen la oportunidad de interactuar con ellos. Y también al revés, ¿no? Esos profesores que ya son nombres tienen la oportunidad de conocer a quienes serán la savia que vendrán, ¿no? Y quiénes serán los que seguirán desarrollando el derecho civil chileno cuando ya no se esté, ¿no? En segundo lugar, algo que yo le he compartido mucho y cada vez que me toca viajar, transmito a los civilistas de otros países esta experiencia, es que creo que estas jornadas han permitido formar una comunidad de civilistas que es ejemplar, ¿no? Es una comunidad respetuosa, de grandes amistades, ¿no? Las jornadas han sido un espacio único para reencontrarnos una vez al año con quienes nos vemos con tanta frecuencia, y no cabe duda que el ambiente que se ha ido gestando ha permitido, en definitiva, que tengamos un buen ambiente en la academia civilista. Por supuesto, existen diferencias de visión en muchas materias y podemos recordar célebres episodios, ¿no?, de debate entre académicos en torno a ciertos temas, ¿no?, que hemos tenido en la jornada, algunas batallas campales no diría, pero algunas batallas, ¿no? Pero nada de eso ha afectado el grato ambiente de camaradería que tenemos. Y hemos formado una comunidad que difícilmente existe en otros países, ¿no? A mí me ha tocado conocer muchos ambientes, ¿no?, comunidades civilistas de distintos países, la francesa, la española, uruguaya, argentina, etcétera, donde los conflictos son enormes, ¿no? Y donde uno basta que uno le hable. Le decía a Carlos que mi padre en Francia siempre me hablaba, le preguntaba a los profesores franceses por otro profesor francés solo para que escucháramos cómo habla mal del otro profesor francés, porque hay muchas rencillas, ¿no? Muchos debates. Y creo que además, como todos somos tan conscientes de esta comunidad que hemos ido gestando, que somos muy cuidadosos, ¿no? Y cuando han habido, ¿no?, conflictos, y hubo algunos conflictos de repente por quizás intervenciones muy agresivas respecto de quién estaba exponiendo, se fue a hablar, ¿no es cierto? Se trató de morigerar y se trató de hacer tomar conciencia de que esa no era la manera
de generar diálogo, debate y la manera sobre todo de atraer jóvenes, ¿no? Porque no podemos querer que vengan jóvenes, profesores jóvenes, y en definitiva esto es una agresión cuando exponen. Y ha habido, por lo tanto, siempre este cuidado por el ambiente, ¿no? Es una instancia además, yo creo, única de aprender de otros, ¿no? Especialmente importante para los más jóvenes, pero está claro que todos salimos enriquecidos de estas jornadas, que siempre hay un nuevo punto de vista, que siempre hay algo, ¿no?, que aprendemos. También ha hecho estas jornadas un aporte sustantivo a nuestra disciplina con el producto de las jornadas, que son esos libros, ¿no? Y que en él se contienen las reflexiones más recientes en temas que no encontraríamos en otro lugar que no sean en esos libros. Yo creo que al igual que yo, cada uno de ustedes cuando tiene que escribir algo, lo primero que va a hacer es mirar en los estudios de Derecho Civil si alguien ya escribió sobre esto, ¿no? Para saber si es original, para saber si en realidad corresponde y un poco qué es lo que se ha señalado. Y por lo tanto, el aporte sustantivo a nuestra disciplina en estos 20 años creo que ha sido inmenso. Y además, creo que han ayudado a generar una formación en el rigor, ¿no? Nuestras jornadas son tan prestigiosas y creo que son las más prestigiosas de Chile, y lo dicen los demás profesores de otras disciplinas porque he sabido que venir a las jornadas es como un mini examen de grado, y por lo tanto todo el mundo se prepara, ¿no es cierto?, con rigor su ponencia, y luego cuando envía su artículo se esmera que sea de gran calidad, ¿no? Y por lo tanto, las jornadas se han constituido, tal como decía, ¿no es cierto?, Susan, en un modelo que fue replicado en muchas de las disciplinas. Tenemos las jornadas de familia, de consumo, etcétera, ¿no? Pero en todas esas jornadas, la estructura, básicamente las reglas del juego, son tomadas desde las jornadas nacionales y con algunas adaptaciones, pero eso refleja que estas son las jornadas modelo que todos hemos mirado para seguir desarrollando, ¿no?, el trabajo en la disciplina. Quiero resaltar también, porque estoy desde el inicio en el consorcio organizador, la experiencia grata, enriquecedora que hemos tenido en el trabajo en el consorcio y que hemos a lo largo de estos años cultivado un respeto inmenso, ¿no? Y se han generado grandes amistades entre nosotros, ¿no? Cuánto hemos aprendido y cuánto también, porque hemos tenido que debatir en torno a muchos temas, y ustedes comprenderán que son todas, uno, la vida académica, dicen que no hay vida académica sin ego, ¿no? Muchos egos juntos podrían hacer que esto fuera difícil, pero nunca lo ha sido, ¿no? Y finalmente creo que estas jornadas son un ejemplo de que el esfuerzo conjunto no siempre da los mejores resultados. Una cuestión que ha sido cardinal en que hayamos logrado este ambiente, esta comunidad, fue la regla que adoptamos desde el comienzo. Yo creo que dos reglas que adoptamos desde el comienzo. Una, que fue la regla de no llegar a conclusiones, porque si bien tomamos el modelo de las jornadas argentinas, si ustedes se acuerdan, decidimos que no hubieran conclusiones para que no pasara lo que pasa en las jornadas argentinas, que finalmente son jornadas bien políticas, ¿no? Porque se arman grupos, intentan influir en las conclusiones, y por lo tanto eso ha hecho que tenemos un debate, pero no estamos obligados a ponernos de acuerdo en ninguna visión respecto de nada. Y lo segundo ha sido esta regla de que cuando lo organizamos, los que estamos en universidades de Santiago, tenga que hacerse fuera, porque en realidad lo que hemos tenido a lo largo de estos años son 3 días de retiro, ¿no? Y en el que estamos obligados a dejar de ver tanto el celular y poder concentrarnos en compartir con los demás. Así que yo creo que el aporte es sustantivo en muchos aspectos, y creo que es un ejemplo gigante a promover y replicar para otros países que no los tienen. Muchas gracias. Bueno, a continuación, le doy la palabra al profesor don Fabián Elorreaga de Bonis, de la Universidad Adolfo Ibáñez, también con un profesor que tiene las mayores asistencias y productividad del 2005 en adelante, y también coordinador de dos, al menos por nada, dos libros llevan su nombre como editor, con todo el trabajo que eso
con eso significa. Creo, no lo pregunté, no hice una encuesta a la gente del consorcio, pero todo el mundo siempre valora, escucho, tuvimos una reunión, hubo algún punto difícil, pero siempre la prudencia de Fabián es como que ha ayudado lo positivo y su punto de vista siempre tan conciliador, creo que ha sido reconocido espontáneamente por muchos. Así que adelante, Fabián. Bueno, muchas gracias. Una vez más, muchas gracias a la Universidad de Concepción, especialmente a la Facultad de Derecho, por habernos recibido por tercera vez. ¿Ah? Y aunque las jornadas recién están comenzando, porque llevamos poquito, ya todo vislumbra que van a ser una extraordinaria y memorable jornada. Todo está muy bien hecho y todo funciona bien. Hasta las tarjetas de los tiempos están rojo, amarillo, debidamente plastificadas, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser bastante breve, ¿no? A ver, la pregunta es, ¿son importantes o no las jornadas nacionales de derecho civil? Hay tres opciones. Sí, son importantes. La segunda opción es, no, no son importantes. Y la tercera es, son más o menos importantes. Es decir, puede ser la tesis ecléctica, ¿no? Son importantes, pero no tanto como nosotros creemos que lo son. Bueno, ya se han dicho aquí varias cosas por las que yo personalmente creo que sí son importantes. En primer lugar, es un evento que se mantiene de manera ininterrumpida desde el año 2005. Un evento académico importante, ¿no? Y no es fácil mantener esa cadencia en el tiempo. Y esto se explica en muy buena manera por algo que decía Juan Andrés al comienzo, que la forma de organización ha sido muy virtuosa. Es decir, si bien existe un consorcio que aparece como en la teoría organizador, en los hechos es la institución que tiene la carga de llevar esto adelante año a año. Entonces, eso, ¿por qué es virtuoso? Porque, claro, cuando hay organismos centrales que organizan permanentemente un evento, se van desgastando en el tiempo. En cambio, cuando es nueva la institución que toma la organización, la cuestión es diferente porque hay muchas ganas, hay mucha ilusión y aparece como una cuestión novedosa, ¿no? Entonces, todos los años, ¿cierto? Hay un aporte nuevo. Incluso en el afiche que nos hizo llegar el profesor, ¿cierto? Ya habían algunas novedades respecto de el enfoque que se le da a la jornada. Entonces se ha mantenido esto en el tiempo de manera ininterrumpida. Es una primera manifestación de su importancia. La segunda, que también ya se ha mencionado, es la cantidad de contribuciones, artículos que esto ha representado para la comunidad jurídica, ¿no? Hoy día creo que vamos en el libro 16, me parece, el que se va a entregar en esta jornada, con casi, ya vamos para los 2000 artículos, ¿no? Y esto contrasta claramente con lo que hasta antes de la jornada ocurría en Chile, donde las publicaciones jurídicas eran bastante escasas, casi a nivel de manuales, ¿no? Y en esto ha existido toda una evolución, porque inicialmente las ponencias tendían a ser como largas y generales. Hoy día las ponencias y los artículos son más breves y específicos, ¿no? Bueno, hasta ahí la importancia académica, pero hay una tercera razón por la cual yo creo que estas jornadas son importantes, y es el impacto que ellas han tenido o han logrado tener en la jurisprudencia chilena. Si uno hace una revisión de lo que viene ocurriendo hace algunos años, se va a dar cuenta que hay centenas y centenas de sentencias que citan los estudios de derecho civil que son el resultado de esta jornada. De hecho, hice una rápida revisión de lo último, ¿no? Y hay, por ejemplo, sentencia de la Corte Suprema del 9 de julio del 2024, recién pasado, ¿no? Y que se refiere al famoso cúmulo u opción de responsabilidades
contractual o extracontractual. Y para resolver, se basa en artículos publicados en estos estudios. Corte Suprema, 30 de julio del 2024, hace muy poquito, ¿no? Se refiere a la suspensión de la prescripción del artículo 2332 de la responsabilidad civil extracontractual, tema que se ha abordado también en esta jornada y que está citado por la sentencia. Y la última, que encontré por lo menos, Corte de Punta Arenas, 23 de agosto del 2024, se refiere al derecho del acreedor para escoger el remedio contractual que estime más pertinente a sus intereses. Resolución, cumplimiento forzado, indemnización de perjuicio, que nuevamente para resolver se basa en las publicaciones producto de la jornada. Entonces, hay una tercera razón para considerar que son importantes. Y ya para terminar, que por lo menos para mí una de las cosas más importantes es el sentido de comunidad, de amistad que ha logrado formar entre la comunidad del derecho civil. La posibilidad de que nosotros nos encontremos y nos veamos las caras, ¿no? Hasta antes de la jornada habría sido muy difícil encontrarse con profesores que uno simplemente conocía de nombre. O sea, ¿qué posibilidad tengo yo que estoy en Viña del Mar de coincidir con Juan Andrés Vara, con la Susan Turner, que están bastante lejos, o con la gente que está en el norte, los profesores de Derecho Civil de la Universidad Católica del Norte, solamente por mencionar alguna, de Antofagasta o de Coquimbo? Y entonces este es el lugar donde coincidimos, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión de unas jornadas que se hicieron se hicieron muchas veces en el Rosa Agustina en Olmué, ¿no? Y me topé con Enrique Barro en la entrada, seguramente no lo recuerda, y yo le digo, Enrique, pero mira dónde nos venimos a encontrar. Y él me dice, bueno, pero si no es aquí, ¿dónde? Bueno, claro, y tenía toda la razón. Yo estaba hablando del Rosa Agustina, él estaba hablando de la jornada, ¿no? Ese es el lugar, ¿verdad? Académico de encuentro. Y la verdad es que fuera de eso es más o menos difícil toparse, ¿no? Y conversar cosas que a uno le parecen importantes. Así que bueno, por esas razones, ya casi a modo de síntesis, yo creo que las jornadas nacionales de derecho civil sí son importantes y sí tienen influencia en nuestro derecho. Muchas gracias. Bueno, a continuación y para cerrar las intervenciones, dejo con ustedes al profesor Carlos Pizarro Wilson de la Universidad Diego Portales. Carlos no ha publicado desde el 2005 en adelante solo una ocasión y por un imprevisto médico, o sea, podría haber tenido 100% ahí de participación, o sea, activísimo participante, y que también ha influido de otra manera. eh, Él, ustedes lo saben, fue abogado integrante de la Corte Suprema y al menos 2 sentencias de él dieron para varias ponencias de la jornada. ¿Se transmite o no se transmite la indemnización por daño moral? No quiero que nos pongamos a discutir eso aquí porque hay posiciones distintas. O desde cuándo se interrumpe el plazo de prescripción extintiva. Así que, bueno, Carlos, adelante. Muchas gracias. Bueno, agradezco también a la Universidad de Concepción, al organizador y amigo Manuel Barría. Bueno, el aporte de las jornadas uno podría ser autoflagelante o autocomplaciente, ¿no? Y yo quisiera referirme más bien a dos cuestiones que marcan desde mi punto de vista las jornadas, y es una cierta tradición, pero al mismo tiempo la necesidad de innovación, ¿no? Hay convergencias, pero también hay divergencias que es necesario discutir para, creo, mantener el éxito de esta jornada. Durante este breve tiempo, 20 años, ¿no? Que para una disciplina es prácticamente nada, pero para uno como persona es mucho, la verdad. Las jornadas de derecho civil han mostrado esas convergencias y divergencias en un proceso de consolidación de la doctrina del derecho civil.
Creo que las jornadas han aportado a la formación de un cuerpo robusto de pensamiento jurídico en nuestra disciplina y que debe bastante a estas jornadas que año tras año seleccionan las ponencias que tienen el mérito de ser expuestas y luego publicadas. Contamos las jornadas de Jagüel y Valparaíso, que son algo distantes de este ciclo, ¿no? De las tradicionales, que en su organización, es cierto, le debemos mucho, creo yo, al profesor Vara y a Hernán Corral, con quienes me reuní, ¿no? Por instrucción de Carlos Peña, el decano de la Facultad de la Universidad Diego Portales, y que desde ahí he sido el representante de manera ininterrumpida de la universidad donde trabajo, pero son ellos en gran medida, me parece a mí, los promotores de la realización y organización de estas jornadas. Y esta tradición se manifiesta, por ejemplo, en las temáticas que forman parte de nuestra disciplina: obligaciones, contratos, responsabilidad civil, bienes, familia, sucesorio, consumo a veces, ¿no? Que ha tenido como su cierto auge y a veces no de manera más excepcional. Un consorcio robusto y en general, aunque no siempre, creo yo, de cordial entendimiento, ¿no? Hay ahí un par de anécdotas que fueron bien intensas en las reuniones del consorcio abierto a la discusión, ponderando el interés colectivo, pero también el interés de la universidad que organiza, porque se le entrega bastante autonomía, ¿no? A quien lleva a cabo la tarea de la organización. Unas ciertas reglas de ingreso de las universidades al consorcio, ¿no? El grupo original fue bien cuidadoso de no extenderlo en demasía, y también esa carga de organizar las jornadas fuera de la región metropolitana, lo que sin duda es una carga y que hoy en día es una carga importante para las facultades que estamos en Santiago, por una cuestión económica, ¿no? Un criterio de excelencia relativo a la selección, un creciente número de académicas que se han ido incorporando. La verdad, en Valdivia las mujeres eran muy escasas, ¿no? Hoy en día creo que hay un incremento importante de la participación de profesoras de Derecho Civil. La necesidad de estar adscrito a una universidad, ¿no? Excluyendo doctorandos y abogados sin filiación académica, ha sido una regla que se ha mantenido. Un procedimiento de selección que ha mutado, ¿no? Y que ha sido, la verdad, problemático, ¿no? En algunas oportunidades, y lo sigue siendo. Es cierto que se ha establecido una minuta, un arbitraje ciego, emulamos el ciclo, diría yo, algo angustioso de las postulaciones de los artículos, pero aquí son ponencias, ¿no? Son resúmenes de ponencias, ni siquiera es la ponencia, lo que siempre genera herida, ¿no? Cuestionamiento, rumores, ¿no? En torno a por qué no quedó este o esta otra persona, y muchas veces es doloroso porque son personas cercanas a uno, ¿no? Ausencia de invitados extranjeros como ponente, a diferencia de otras jornadas como las argentinas, ¿no? Que se han citado acá, donde uno puede ir. Yo he participado en 2 o 3, de hecho. Acá nosotros queremos unas jornadas chilenas, ¿no? De doctrina chilena. Invitamos a inaugurar extranjeros, ¿no? Con situaciones que han sido muy valiosas y otras no tanto, ¿no? Otras para olvidar de invitados extranjeros que mejor no lo hubiéramos invitado, la verdad, ¿no? Ciertas decepciones. Pero estas tradiciones también plantean ciertos desafíos, ¿no? Ciertas amenazas, quiero yo, y me gustaría comentar algunas. Porque la tradición no vale en sí misma y debe ceder a la innovación, puesto que la tradición no es un valor en sí mismo, ¿no? La cuestión de las temáticas, un concepto en movimiento, pero sabemos, como se ha mencionado también, que hay una proliferación de otras jornadas, ¿no? De familia, de consumo, inmobiliario, las mismas jornadas de profesoras de derecho civil. ¿Cómo asumir esta cierta descodificación de las jornadas ordinarias versus aquellas especiales, ¿no? Es un hecho cierto que estas jornadas no han mermado la participación en las ordinarias, en las tradicionales. Cada vez hay más postulantes. Pero el problema que se nos genera
es otro, la creciente demanda por participar, lo que debiera acrecentar la selectividad ha sido así, hay mayor selectividad, la mayor demanda por integrar las jornadas ha incrementado la selectividad o la calidad de nuestras jornadas. El otro problema es el tiraje de la chimenea y las invitaciones, ¿no? Otro tema sensible de nuestras jornadas. Un asunto permanente y para mí no tan resuelto es si debemos tener un pass free, un ingreso directo por trayectoria, o en cambio, ¿no? Como discutíamos junto al profesor Tapia, no lo veo por acá todavía, y planteamos que creo que cada año los profesores debieran presentar su ponencia y si la ponencia tiene la calidad suficiente tendrá que quedar, ¿no? Que la tradición, la autoría, lo escrito, el pasado, no debiera ser un antecedente para que sí o sí expusieran nuestra jornada, o si no podríamos tener un panel de invitados, no lo sé, ¿no? Esto es muy relevante, me parece a mí, para darle ese tiraje a la chimenea. En estos 20 años he visto cómo de esas jornadas de Valdivia, ¿no? Yo tenía 33 años, era un joven profesor, ellos observando el ocaso de muchos, con pena, con tristeza, ¿no? La partida, hemos nombrado a Gonzalo Figueroa, ¿no? Que fue bien importante por su desempeño en la Universidad Diego Portales, de quien aprendí mucho, el profesor Guzmán Brito y tantos otros, ¿no? A quienes extrañamos. El otro asunto es la igualdad de género, ¿no? Las jornadas de civilistas, su origen fue un descontento, ¿no? Una disconformidad con estas jornadas, esa es la verdad, ¿no? Por la creciente participación, ¿no? masculina en nuestras jornadas. Esta mesa no hace la excepción, ¿no? Hemos discutido sobre esto, lo hemos planteado en el consorcio y es un asunto todavía a discutir. Es que necesitamos cuotas en esta jornada, ¿no? Debiéramos tener una norma en ese sentido, ¿no? Es otro asunto que debiera ocuparnos, ¿no? La publicación, también ahí tenemos los libros, todos hemos felicitado estas obras. Los puntos, ¿no? También hemos hablado de eso, ¿no? La dictadura de la publicación, la relación con las editoriales. Nadie desconoce que los puntos vienen impuestos por las universidades, sus investigadores, WOS, Scopus, ranking, Q algo, no sé qué. No importa cuándo ni qué publique, sino dónde publique, ¿no? Esa es la consigna. Y es claro que nuestro libro no está en esa jerarquía, ¿no? Hay una alternativa con la que yo he simpatizado, ¿no? Es que vale la pena venir a las jornadas por lo que son, porque vale la pena publicar un lindo artículo también en homenaje a un profesor, con independencia de los puntos, pero es que eso es extensible a los profesores jóvenes, ¿no? Que están comenzando su carrera y que están de manera más intensa sometidos a esa presión, ¿no? Los desafíos de la tecnología y la difusión, de qué vale escribir y publicar si no influyo o nadie me lee. Mi generación, al menos, o así lo entiendo yo, ha tenido siempre como objetivo influir, ¿no? Incidir, no solo escribir para la academia, ¿no? Sino para los practicantes y quienes deciden. Ese ha sido nuestro objetivo generacional y por eso que hemos participado como abogados integrantes en la Corte Suprema y buscamos la influencia en nuestra relación con la judicatura. Eso requiere un esfuerzo de difusión, ¿no? Fabián citaba algunas menciones de la jurisprudencia, pero es cierto que nuestros libros no son los más citados en la jurisprudencia porque para acceder a ellos hay que ir a la biblioteca. No están en red, en línea, ¿no? Es un desafío, ¿no? Agradezco por último a esta comunidad de la cual me siento parte y protagonista. Han pasado más años de lo que quisiera, ¿no? Pero siento aún un gran entusiasmo por participar año tras año en este encuentro, ¿no? El básquetbol me jugó una mala pasada, ¿no? El año pasado. He visto partir a profesores que admiro y que conocí y escuché acá. He conocido a otros, ¿no? Aquí y los he visto crecer, ¿no? A profesores y profesoras jóvenes que ya tampoco lo son tantos, pero me da aún más alegría ver profesores y profesoras jóvenes que son, creo yo, el futuro de nuestra jornada. Y son a ellos a quienes debemos el futuro de nuestra disciplina. Muchas gracias.
Bueno, con esto va culminando esta mesa donde, como decía al principio, hemos hecho una pausa en nuestros trabajos habituales después de 20 años para hacer este magnífico recuento. ¿Qué decir? Tantas cosas han pasado en este tiempo, al menos un terremoto, una pandemia, otros desastres naturales que tanto sabe Lilian que está aquí, pero también cambios profundos sociales, políticos, económicos, pero seguimos acá conservando la esencia y la cercanía y la camaradería. Incluso me atrevo a decir que al parecer también nuestras jornadas han servido de modelo para que se creen, al menos en Colombia, unas jornadas colombianas de derecho civil que han reportado y le han pedido opinión a varios de los participantes acá para sacar algún tipo de modelo. Así que creo que debemos estar todos muy satisfechos, nos vamos con muchas tareas también, se van con muchas tareas los más jóvenes especialmente, y ahora la organización me pide que los invite a todos a, afuera de la facultad, en la escalera del foro, a sacarnos todos, ponentes y asistentes, una foto oficial de la jornada. Muchas gracias.